En el año 1966, el segundo Hospital San Juan de Dios, situado en la calle Doctor Esquerdo de Madrid, es demolido. En consecuencia, el Museo Olavide se desmonta y se embala. Este trabajo fue dirigido por el último ceroscultor del museo, Rafael López Álvarez. En aquel momento, el propio López Álvarez concedió algunas entrevistas a periódicos como el ABC o la revista Qué, alertando de que embalando esta colección se condenaría al olvido un patrimonio científico-médico que había sido fruto del trabajo de casi 100 años y que había servido para formar a las primeras generaciones de dermatólogos en España. Este museo era el testigo directo del nacimiento de la dermatología como especialidad y estaba a punto de perderse y olvidarse para siempre. El propio López Álvarez afirma que cuando le llamaron para dirigir el embalaje pensó que estaba escribiendo su acta de defunción. Para embalar la colección utilizó cajones de madera de pino de diferentes tamaños que contenían las figuras de cera. Las envolvió cuidadosamente en papel de estraza y utilizó virutas de madera para amortiguarlas, tal y como podemos ver en esta estancia. Aquí conservamos más de 60 cajones originales de los aproximadamente 200 que fueron usados para guardar y almacenar la colección. En total se embalaron 693 obras, junto a retratos médicos, algunas esculturas de escayola, numerosa documentación y diversos muebles que formaban parte del museo. Tras la demolición del Hospital San Juan de Dios, se construyó en esa misma parcela la ciudad sanitaria Francisco Franco y desde 1987 sería más conocido como Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Y en ese tiempo, todo el Museo Olavide estuvo almacenado en el Colegio de Nuestra Señora de la Paz, de Madrid, junto al hospital, entre las calles Doctor Esquerdo y Doctor Castelo. Este espacio no reunía las condiciones mínimas de conservación para una colección de este tipo, porque no hay que olvidar que se trata de figuras de cera huecas y tanto la humedad como muy especialmente la temperatura son variables que afectan directamente a sus componentes. Todos estos datos sobre el lugar de almacenamiento y las condiciones de conservación las conocemos tras coincidir fortuitamente con Isabel Julián. Isabel fue la jefa de prensa del Hospital Gregorio Marañón, que en 1997 redactó un dossier para informar y advertir del deterioro y el expolio al que estaban sometiendo a la colección embalada. Además de la documentación del dossier, nos facilitó grabaciones originales del lugar, y hablan por sí solas, donde se observan además animales como gatos que utilizaban las cajas como guaridas, provocando daños irreparables en las figuras. Además de estos desperfectos, hay que añadir los inherentes del paso del tiempo y de un almacenaje inadecuado, como la gruesa capa de polvo que recubre a todas las figuras, o el viraje e incluso desaparición casi por completo de la policromía que coloreaba las lesiones de las obras. En estos ejemplos que tenemos aquí podemos observar algunos de los estropicios más frecuentes que nos encontramos en las piezas. En esta figura, que representa a una paciente enferma de lepra, hallamos una fractura por compresión, ocasionada muy probablemente por un mal manejo de la caja que la contenía. Deducimos que en algún traslado donde se produjo algún movimiento brusco, el choque de una pieza con otra rompió la cera de ese modo. Otro de los daños que nos hemos encontrado es el colapso de la capa de cera de algunas figuras, ya que mientras estaban embaladas, suponemos que en alguna de las cajas que estuvieran expuestas a temperaturas altas, por ejemplo cerca de las ventanas, la capa de cera de no más de 7 milímetros de grosor se reblandeció, provocando un colapso que deformó considerablemente la figura original. Creemos, porque no hemos encontrado datos concretos, que tras el informe de peligro inminente de Isabel Julián, trasladaron la colección a otro almacén, esta vez en el Hospital del Niño Jesús de Madrid. Y fue allí donde, en diciembre de 2006, y tras complejas negociaciones, la Academia Española de Dermatología y Venereología, con el doctor Luis Conde Salazar a la cabeza, consiguió por fin hacerse cargo del Museo Olavide al completo y preparó para ello un verdadero proyecto de rescate de patrimonio que supuso además un ejemplo único de tenacidad y respeto por los pioneros de la dermatología en España. Encontrar esta colección embalada supuso para nosotros una emoción y una alegría inmensas.
Hacía más de 2 años que sabíamos que estaba en algún lugar, que el Museo Olavide, aunque escondido, seguía latente. Y descubrir las cajas y verificar que prácticamente la totalidad de los embalajes estaban allí supuso un alivio, además de un reto importantísimo. En total se han encontrado 670 obras, por lo que, según el inventario que realizó López Álvarez al embalarlas, supone un desfase de unas 23 figuras que están en paradero desconocido. Más de la mitad de la colección está ya restaurada y en proceso de digitalización. Actualmente, el museo no dispone de un espacio definitivo y por ello, la Academia Española de Dermatología ha encargado realizar embalajes especiales y a medida para la totalidad de las obras, asegurando de ese modo unas condiciones de conservación mucho mejores ante eventuales traslados. Ahora, y gracias a la Universidad Complutense, que también considera esta colección fundamental para la enseñanza, nos encontramos en estas instalaciones. La visita a los almacenes del museo forma parte de la visita guiada que realizamos para conocer este proyecto de rescate. Es algo muy inusual e interesante que pocas veces se tiene ocasión de conocer. Ven a descubrirlo.